Muy buenas tardes, bienvenidos al Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El conservador Nasri Asfour es declarado como virtual presidente de Honduras por el Consejo Nacional Electoral sin el aval del consejero oficialista. La declaratoria ocurre tras el escrutinio especial de las elecciones presidenciales de Honduras del 30 de noviembre. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que recibió cerca de 1 millón de nuevos documentos que estarían relacionados con el caso del pederasta y abusador sexual Jeffrey Epstein, encontrados por agentes federales. Según explicó, la autoridad deberá de revisarlos antes de hacerlos públicos y eso podría demorar algunas semanas. Por primera vez, Volodymyr Zelensky presenta de forma detallada los 20 puntos de lo que sería el plan de paz elaborado por Kiev y Washington durante la ronda de negociaciones celebrada el pasado fin de semana en Miami. Plantea el despliegue de fuerzas internacionales en una zona de seguridad y el congelamiento del conflicto en la línea del frente. Iniciamos en Honduras porque Nasri Asfour es declarado como virtual presidente de Honduras por el Consejo Nacional Electoral sin el aval de uno de los 3 consejeros. La declaratoria ocurre tras el escrutinio especial de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, el cual tanto Salvador Nasralla como el oficialismo califican de fraudulento. El ganador es el candidato conservador que recibió el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para ampliar, vamos a Tegucigalpa con nuestra corresponsal Kenia Torres. Kenia, muy buena tarde. Cuéntanos por qué el CNE ha declarado un ganador a pesar de que no está finalizado el conteo especial. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo. Efectivamente, tal como lo había anunciado desde ayer el Consejo Nacional Electoral, únicamente con la participación de su presidenta consejera Ana Paola Hall, así como de la vocal, la señora Cosette López. Han decidido declarar ganador al candidato conservador del Partido Nacional, Nasri Asfour, y quien públicamente fue apoyado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta es una noticia que recién se acaba de dar a conocer aquí en el país. Ya acá en Tegucigalpa, en diferentes sectores de la capital, especialmente en el búnker del Partido Nacional, hemos tenido ya las primeras declaraciones por parte de allegados al, según el Consejo Nacional Electoral, recién electo presidente de Honduras, Nasri Asfour. Por ejemplo, quien es su mano derecha y quien será la primera vicepresidenta, ha dicho en este momento que era el resultado que esperaban o la decisión que esperaban por parte del Consejo Nacional Electoral después de que con el 85% de las actas especiales escrutadas, Nasri Asfour siguió liderando estas elecciones generales, siempre con un pequeño margen en relación al candidato representante del Partido Liberal, Salvador Nasralla. En cuanto a Nasralla, no hay hasta el momento una reacción inmediata. Sí se ha mantenido durante este día con algunas reacciones, por ejemplo, diciendo que no aceptará este resultado. De acuerdo a Nasralla, el triunfo recién ya dado a conocer por parte Consejo Nacional Electoral de Nasri Asfour ha sido producto de un fraude y que va en contra de la voluntad del pueblo, decía más temprano Salvador Nasralla, quien a través de sus cuentas particulares sigue publicando actas con diferentes inconsistencias y que según él el Consejo Nacional Electoral se negó a revisar. Ahora, esta es una declaratoria que no cuenta, como bien lo decías, con el aval o la firma del representante del Partido Libertad y Refundación, Marlon Ochoa, quien desde ayer mismo
cuando estaban reunidos el Pleno del Consejo Nacional Electoral, se retiró antes de la reunión y se dirigió directamente a las oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa para interponer, decía Marlon Ochoa, una denuncia criminal por intenciones de hacer una declaratoria presidencial sin haber finalizado el conteo general. Pues la distancia entre Nasri Afura y Salvador Nasralla siempre se mantuvo oscilando entre los 30,000 votos y a raíz de esto es que el empate técnico prácticamente es que el Consejo Nacional Electoral, repito, únicamente con la firma de la presidenta consejera y de la presidenta vocal, ha hecho esta declaratoria recién hace unos minutos aquí en Tegucigalpa. Así que por el momento termina la zozobra respecto a quién va a dirigir los destinos del país en los próximos 4 años, pero desde luego, sin duda alguna, va a haber alguna reacción, sobre todo en la parte jurídica. ¿Qué va a pasar si esta declaratoria no tiene la firma del secretario tesorero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa? Afura, quien fungió como como alcalde de Tegucigalpa en el gobierno justamente del expresidente Juan Orlando Hernández, ahora en libertad gracias al indulto que le dio el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, gobernará al país, de acuerdo a lo que ha dicho recién el Consejo Nacional Electoral, desde el periodo 2026 al 2030. Así que por el momento se termina esta larga espera del pueblo hondureño después de que el 30 de noviembre asistió casi en un 60% del censo electoral a elegir a las próximas autoridades del país. Kenia Torres, por supuesto, muchas preguntas sobre la mesa y también en espera de la reacción del candidato centrista Salvador Nasralla. Gracias por todo el reporte. En más información, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recibió cerca de 1 millón de nuevos documentos que estarían relacionados con el caso del pederasta y abusador sexual Jeffrey Epstein. Estos habrían sido encontrados en las últimas horas por agentes federales y de la Fiscalía de Manhattan. Según explicó el Departamento de Justicia, deberá revisarlos antes de hacerlos públicos y eso podría demorar algunas semanas debido al volumen de los archivos. Recordemos que esta semana se revelaron nuevos documentos que incluyen fotografías, correos electrónicos y registros de vuelo en los que se involucra al presidente estadounidense Donald Trump con Epstein y sus actividades delictivas. Vamos a Brasil. Jair Bolsonaro pasará Navidad en el hospital y fuera de prisión. El exmandatario brasileño, que cumple una condena de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado de enero del 2023, ya se encuentra en un nosocomio de Brasilia, donde este jueves se someterá a una cirugía para intentar corregir 2 hernias inguinales, producto del apuñalamiento que sufrió en la campaña presidencial del 2018. Aquí todos los detalles. Es la primera vez desde finales de noviembre que Jair Bolsonaro sale de prisión. El expresidente brasileño empezó a cumplir una condena de 27 años y 3 meses por haber planeado un golpe de Estado, pero este jueves se someterá a 2 operaciones en el hospital DF-Star de Brasilia, una para corregir una hernia inguinal bilateral y la otra para tratar de atenuar sus crisis de hipo, que son problemas de salud derivados de la puñalada que recibió en el 2018. Por el momento, solamente su esposa, Michelle Bolsonaro, está autorizada a acompañarlo durante esta hospitalización que duraría entre 5 y 7 días. Para mí será un excelente regalo de Navidad poder ver a mi padre. Sé que quizá no me vea, y si me ve tampoco podrá hacer nada. Estoy aquí para enviarle buena energía, porque siempre hemos sido así. Y mi intención aquí como hijo es estar al lado de mi padre. Después de que los médicos de la Policía Federal confirmaran la necesidad de la intervención médica, fue el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, quien dio luz verde. Sin embargo, el magistrado rechazó la semana pasada un nuevo recurso de sus abogados y se negó a conceder a Jair Bolsonaro el cumplimiento de la pena en su domicilio. Jair Bolsonaro y varios de sus aliados fueron condenados por haber intentado derrocar el gobierno del recién asumido Luiz Inácio Lula da Silva en 2023.
En Europa, 14 países, entre ellos Francia, Reino Unido, Alemania e Italia, condenaron la aprobación del Gabinete de Seguridad de Israel del reconocimiento de 19 nuevos asentamientos de colonos israelíes en la Cisjordania ocupada. Aseguran que viola la ley internacional y que se corre el riesgo de que los asentamientos alimenten la ya de por sí inestable situación. Recordemos que a diario colonos israelíes llevan a cabo ataques contra los palestinos en Cisjordania ocupada, destruyendo sus hogares, los cultivos de olivo e incluso agrediéndolos física y verbalmente, y que son respaldados por el ejército de Tel Aviv y por ministros extremistas como Bezalel Smotrich y también Itamar Ben-Gvir. Escuchemos. Recordemos que estas acciones unilaterales, como parte de una intensificación más amplia de las políticas de asentamiento en Cisjordania, no solo violan el derecho internacional, sino que también corren el riesgo de fomentar la inestabilidad. Podrían socavar la implementación del Plan Integral para Gaza en medio de los esfuerzos para avanzar a la fase 2 y perjudicar las perspectivas de paz y seguridad a largo plazo en toda la región. En información de la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky reveló este miércoles los que serían los detalles de un nuevo plan de 20 puntos para poner fin al conflicto que habrían sido acordados en Miami con los representantes estadounidenses y que no contemplan las principales exigencias rusas. Entre otras cosas, no se refiere a la entrada de Kiev a la OTAN, pero sí a las garantías de seguridad occidentales, mientras pide congelar la línea del frente en el Donbass y apoya una zona desmilitarizada controlada por tropas occidentales. Por otra parte, plantea celebrar elecciones en Ucrania después de la firma del acuerdo y controlar la central de Zaporilla entre Moscú, Washington y Kiev. Ampliamos en el informe de Daci Lanza. Zelensky reveló su propuesta de paz. El presidente ucraniano presentó este miércoles a periodistas un plan de 20 puntos para terminar la guerra en su país. Según dijo, es un plan apoyado por Estados Unidos. Los puntos sobre temas territoriales proponen congelar la línea de frente actual, esto es en las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, que será de facto la línea de contacto. Allí se proponen zonas económicas especiales y desplegar una fuerza internacional. También contempla la retirada de tropas rusas de las regiones de Dnipro, Mykolaiv, Sumy y Kharkiv, zona industrial clave para Kiev. Otro punto trata de Zaporilla, la mayor central nuclear de Europa, que propone que sea operada por Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Otros puntos son sobre los pedidos de garantías de seguridad. A pesar de no ser parte de la OTAN, indica que esta alianza militar le ofrecería garantías de seguridad calcadas sobre el artículo 5 de su estatuto, en caso de ser nuevamente agredida por Rusia. El ingreso de Ucrania a la Unión Europea, los paquetes de ayuda y un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, así como la celebración de elecciones después de firmar el acuerdo, también están contempladas. El presidente ruso Vladimir Putin fue informado sobre los contactos con los enviados de Trump y las propuestas ucraniano-estadounidenses para un posible acuerdo de paz. Ahora pretendemos formular nuestra posición sobre la base de la información recibida por el jefe de Estado y continuar nuestros contactos en un futuro muy próximo a través de los canales existentes que están funcionando. Sin embargo, se negó a dar detalles sobre la reacción de Rusia a las propuestas. Putin ha dicho en las últimas semanas que sus condiciones para la paz son que Ucrania ceda parte del Donbass que aún controla y que Kiev renuncie a su intención de unirse a la OTAN. Y hoy, 24 de diciembre, el mundo celebra la Navidad con distintas creencias, costumbres y rituales, pero todos unidos en torno a la familia, mensajes de solidaridad y esperanza y a un llamado a la paz. En la capital francesa, la Catedral de Notre Dame es el centro en donde visitantes se reúnen para asistir a una misa y tomarse fotografías a un año de que tuviera lugar su reapertura en París. Nueva York no podría festejar la Navidad sin sus tradicionales pistas de patinaje sobre hielo y sus monumentales árboles de Navidad. Chicos y grandes se dan cita en el Bryant Park para compartir sus mejores piruetas. Las tradiciones son el atractivo de las celebraciones de Navidad en el estado mexicano de Oaxaca. Esculturas talladas en rábanos dan vida a nacimientos, vírgenes de Guadalupe y otros personajes. A la llamada Noche de los Rábanos asisten locales y extranjeros para celebrar. Y en Alemania, el estadio del Unión Berlín fue escenario de un canto de villancicos multitudinario. Con velas en mano, gorros de Santa Claus en la cabeza y vistiendo el uniforme de su equipo favorito de fútbol, más de 28.500 fanáticos entonaron villancicos navideños. Los dejamos con estos cánticos. Gracias por su compañía. ¡Feliz Navidad!
y hasta la próxima.